Bueno, yo diría que el autoconocimiento es una invitación a estar constantemente cerca de la propia realidad, de lo que nos mueve en lo profundo, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Es decir, autoconocimiento no sería llegar a una conclusión determinante y definitiva sobre yo soy esto o yo soy lo otro. Y también creo que el autoconocimiento se puede mirar desde dos perspectivas o dos vertientes. Una que es la humana, la psicológica. Yo soy alegre, a ratos soy triste, soy fuerte, soy débil, necesito, no necesito, ahora quiero casarme, ahora quiero permanecer soltero. Es decir, son atributos de la vida, pero cuando los clásicos o los griegos o el mismo oráculo de Delfos tiene la inscripción, la sentencia que dice «conócete a ti mismo», yo creo que miran no solo a la dimensión psicológica, sino, como dice Xavier, también a la dimensión trascendente. Es decir, hay un conocimiento que podemos experimentar constantemente, qué me ocurre en mi cuerpo, cuál es mi tendencia, cuál es mi sentimiento, incluso cuál es mi defecto principal o cuál es mi punto de vista que compulsivamente y constantemente está determinando que viva en una cierta realidad y huya de otra cierta realidad. Pero en otro nivel el conocimiento tiene mucho que ver con lo que algunas tradiciones de sabiduría o espirituales señalan como el vacío o la esencia o lo que nos anima, que sería el alma, es decir, esto que lo compartimos todos, que es como la música celestial en cada uno, independientemente de las notas que tocamos. Entonces, cada quien toca su nota, pero conócete a sí misma también significa empezar a aprender a hacer espacio a esto que es común y compartido y que es una vibración común y compartida en un alma común, podríamos decir, ¿no? Yo me acuerdo de un periodista que medio en broma decía que esto de conocerse a uno mismo es mejor no practicarlo porque uno corre el riesgo de que lo que encuentre no le guste. Pero yo creo que es una buena inversión en términos de salud relacional, sí, en términos de hacer sufrir menos a los demás y en términos también de buena orientación en la vida. Porque lo que tenemos a nuestra mano es la capacidad de reconocer lo que nos ocurre, lo que nos pasa, lo que nos mueve y también, como decía antes, nuestros defectos principales. Sí. Y todas las personas vivimos instaladas en un punto de vista sobre la realidad que no es correcto, que está bien argumentado, pero siempre es parcial. Y decía que es higiénico y rentable en términos de relaciones porque muchas veces también leemos al otro en función de nuestras presuposiciones y no en función de su propia realidad. Y esto crea una cantidad de decalajes en comunicación y de conflictos que nos los podríamos ahorrar si tuviéramos una práctica o el sistema educativo también tuviera un poquito el norte puesto en estar más cerca de nosotros mismos. Y esto es una actividad que pasa por atender mejor nuestras sensaciones corporales, atender mejor también nuestros movimientos emocionales y afectivos, nuestros movimientos del corazón y también poner atención a nuestros pensamientos. Y como nuestros pensamientos muy a menudo van a la deriva de la realidad e inventan la realidad de una forma subjetiva. Es decir, hay que olvidar el mito de que la realidad, qué sé yo, es algo objetivo, sino que le atribuimos nosotros nuestra manera de ser. Y por esto, insisto, se crean muchos problemas comunicativos porque vemos cosas distintas y ni siquiera tenemos conciencia de nuestro propio punto de vista, que es parcial. Además, yo creo que las miserias asumidas, reconocidas, se convierten en recursos, en talentos, en fertilizantes. Hubo un hombre a principios de siglo que se llamaba Gurdjieff, que se dedicaba al autoconocimiento y hacía reuniones con personas en un camino de comprensión. Y algunas de las reuniones se llamaban la reunión de los idiotas. Entonces se dedicaban a descubrir qué clase de idiota era cada uno. Uno era el idiota avaricioso, otro era el idiota enojado. Es decir, cada uno tenía un rictus muy preciso y se trataba de desenmascarar este rictus hasta lograr reírse de él. Porque, como decía Francesc, son máscaras que nos acompañan, con las que en parte vamos a seguir viviendo, pero que solo delatándolas, mostrándolas, clarificándolas, accedemos a otro espacio que podríamos decir quizá sin máscaras. Insistir en esto, que el autoconocimiento es un proceso, como decía él, ocurre momento a momento, no llega a una meta que decimos ya sé quién soy. No, porque uno entra en contextos, en relaciones, en experiencias nuevas y entonces empiezan a surgir vivencias, sentimientos, partes de uno que no estaban conocidas y que se ponen en acción justo en este contexto. Así que es un proceso inacabable. Y a mí me parece un gravísimo error cuando alguien, qué sé yo, escribe con letra y sangre y fuego diciendo yo soy eso.
qué sé yo, yo soy este atributo, y los atributos son cambiantes, son contextuales. Sí. Qué sé yo, cuando Moisés, por ejemplo, le pregunta a Yahvé, ¿tú quién eres? Yahvé no contesta, yo soy el elegido, yo soy el mejor, yo soy el peor. Yahvé contesta, yo soy el que soy. Es decir, remite al verbo ser. Y este ser es cambiante, fluctuante, se encarnan distintas manifestaciones aquí o allá en función de los contextos. Pero algunas personas se empeñan en ser de una cierta manera siempre y todo el tiempo.